¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar sumergido vivo en una caldera de aceite hirviendo? Para la mayoría, sería una sentencia de muerte inmediata, una tortura insoportable. Pero para un hombre, un testigo viviente de Cristo, se convirtió en uno de los milagros más asombrosos de la historia del cristianismo primitivo. Su nombre era Juan, el discípulo amado. Aquel que se recostó sobre el pecho de Jesús durante la última cena. El último apóstol con vida, y quizás, el más protegido por Dios. A finales del siglo I, los seguidores de Cristo vivían bajo constante persecución. Uno a uno, los apóstoles habían sido ejecutados, Pedro crucificado cabeza abajo, Santiago decapitado, Andrés colgado de una cruz en forma de X en Grecia. La sangre de los santos cubría las tierras del Imperio Romano. Pero Juan seguía vivo. Anciano, probablemente con más de 90 años, su existencia era un desafío al poder de Roma. No solo por haber caminado con el Mesías, sino porque seguía predicando con la autoridad de quien había oído la voz de Dios. Desde Efeso hasta Pérgamo, su presencia fortalecía las iglesias, animaba a los fieles y desafiaba a los ídolos. El emperador Domiciano, que exigía adoración como si fuera un dios, lo consideró un enemigo. Este emperador, que se autoproclamaba Dominus et Deus, imponía a todos los ciudadanos la obligación de ofrecer incienso ante su imagen. Quien se negara, sería castigado como traidor. Y los cristianos se negaban. Para ellos, solo había un Señor. Uno que había vencido la tumba. Uno cuyo reino no era de este mundo. Su nombre no era César. Era Jesús de Nazaret. Domiciano ordenó que Juan fuera llevado a Roma. No para un juicio, sino para un castigo ejemplar. Una advertencia pública. La sentencia fue anunciada con frialdad: sumergir al anciano en aceite hirviendo. Un enorme caldero fue colocado junto a la Puerta Latina, una de las entradas principales de Roma. El aceite chisporroteaba, la multitud se congregaba. Algunos esperaban con morbo, otros oraban con angustia. Juan fue traído encadenado. Su cuerpo débil, sus pasos lentos, pero sus ojos fijos en el cielo. Sus labios murmuraban oraciones. Algunos dicen que repetía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo levantaron. Lo arrojaron. Su cuerpo desapareció en el burbujeante caldero de muerte. Y entonces, ocurrió el milagro. No hubo gritos. No hubo fuego. No hubo olor a carne quemada. Cuando los ojos se abrieron, cuando el silencio se rompió, todos vieron lo imposible. Juan estaba de pie dentro del caldero, con el rostro sereno, intacto. El aceite no le había hecho daño. Ni una sola quemadura. Ni una ampolla en su piel. Ni una hebra de cabello chamuscada. El fuego que debía consumir su carne no dejó ninguna marca. Testigos romanos y cristianos quedaron sin palabras. Algunos cayeron de rodillas, otros dejaron caer sus armas. Soldados acostumbrados a la crueldad se negaron a continuar. No había lógica, ni explicación. Solo un hecho: Juan estaba vivo. Los registros más antiguos de este acontecimiento aparecen en los escritos de Tertuliano, un padre de la Iglesia del siglo II, quien lo describe no como una leyenda sino como un hecho histórico. Jerónimo, traductor de la Biblia al latín, también lo menciona. Ambos coinciden: Juan fue sumergido en aceite hirviendo por orden del emperador y salió ileso, protegido por la gracia de Dios. Este evento cambió el rumbo de lo que debía ser una ejecución. Matar a Juan tras semejante prodigio habría provocado una rebelión. Liberarlo, en cambio, sería aceptar que su Dios era más poderoso que el emperador. Roma eligió el exilio. Juan fue enviado a la isla de Patmos, una roca árida en el mar Egeo. Usada como colonia penal, Patmos estaba lejos de las comodidades de Efeso. Era un lugar de soledad, dureza y escasez. El exilio parecía una solución definitiva. Un anciano apartado del mundo. Sin iglesia. Sin discípulos. Sin voz. Pero lo que Roma no sabía era que en ese lugar desolado, Juan recibiría una de las más grandiosas visiones de la historia de la humanidad. Y así comenzó su tiempo en Patmos. Una tierra seca. Vientos que golpeaban sin piedad. Piedras blancas. Soledad. Silencio. Pero también un cielo abierto. Juan mismo escribió: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Allí, en el día del Señor, mientras oraba, escuchó una voz poderosa como de trompeta. Una voz que lo llevó a escribir el Apocalipsis. No fue el fin. Fue el principio de su mayor contribución. La isla de Patmos, aunque pequeña y árida, se convirtió en el escenario de uno de los actos más trascendentes del cristianismo, la revelación del Apocalipsis. Mientras el imperio pretendía silenciar a Juan, Dios lo aisló para hablarle cara a cara. Lo que debía ser un castigo, fue transformado en una oportunidad divina. En su soledad,
Juan no escuchó el eco del abandono, sino la voz del cielo. Fue allí que recibió visiones que traspasaron los siglos. El anciano apóstol contempló el trono de Dios, los 7 sellos, las trompetas del juicio, la caída de Babilonia y la victoria final del Cordero sobre el dragón. Vio a los mártires que venían de la gran tribulación, a los santos perseverando bajo la opresión. Y todo eso lo escribió, no como un testigo derrotado, sino como un profeta encendido por la gloria de Dios. Tras la muerte del emperador Domiciano en el año 96, el nuevo emperador Nerva adoptó una política más tolerante hacia los cristianos. Muchos exiliados fueron liberados. Según las fuentes de la iglesia primitiva, Juan también fue liberado y regresó a Éfeso. Ya anciano, fue recibido como un héroe espiritual. A pesar de su avanzada edad, siguió enseñando, escribiendo y guiando a las iglesias de Asia Menor. Fue en esos últimos años de vida que completó su evangelio y sus 3 epístolas. Mientras el Apocalipsis se centraba en visiones celestiales, sus cartas eran sencillas y contundentes. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Repetía esa enseñanza una y otra vez. Según Jerónimo, cuando Juan ya no podía caminar ni predicar, era llevado en brazos a las reuniones de la iglesia, donde solo decía: hijitos, aménse unos a otros. Cuando le preguntaban por qué siempre repetía lo mismo, él respondía: porque es el mandamiento del Señor. Y si solo eso se cumple, es suficiente. Su mensaje final no fue uno de venganza, ni de condena, sino de amor persistente. Su vida, marcada por el poder divino, fue coronada por una vejez de ternura y enseñanza. Murió en paz, posiblemente alrededor del año 100, rodeado por discípulos que lo consideraban un padre espiritual. Fue el único de los 12 apóstoles que no murió como mártir. Su legado perduró como símbolo viviente del cuidado divino. En Éfeso, se construyó una basílica sobre su tumba, que se convirtió en lugar de peregrinación. Se decía que un polvo fino, llamado maná, brotaba de su sepulcro cada año, otro signo de la gracia especial que lo había acompañado incluso después de la muerte. El milagro del aceite hirviendo fue mucho más que una hazaña física. Fue un símbolo profundo. Los primeros teólogos vieron en él una señal del poder protector de Dios sobre sus siervos fieles. Como los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, Juan no fue tocado por la llama. La promesa del profeta Isaías se cumplió en él: cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama te abrazará. Ese milagro también sirvió como validación de su autoridad apostólica. En una época de falsos maestros, su preservación milagrosa fue vista como una confirmación visible de que sus palabras y escritos eran auténticos. Muchos creyentes entendieron que quien había vencido el aceite ardiente por intervención divina no podía mentir cuando hablaba en nombre de Cristo. Algunos teólogos medievales vieron en ese evento una figura de la resurrección. Así como Juan salió vivo del caldero que debía consumirlo, así saldrán los fieles del sepulcro en el día final, transformados y glorificados. San Agustín escribió que el poder que preservó a Juan del aceite es el mismo que transformará nuestros cuerpos mortales en cuerpos incorruptibles. Incluso el elemento del aceite no fue visto como un detalle trivial. En la tradición bíblica, el aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite para separarlos para una misión divina. El hecho de que Juan no solo sobreviviera, sino que saliera ileso del aceite ardiente, fue visto como una especie de unción final, un testimonio viviente de que Dios lo había apartado para una obra especial. Algunos padres de la Iglesia llegaron a decir que el aceite, símbolo del Espíritu, no podía dañar al que estaba lleno del Espíritu Santo. El instrumento de tortura se transformó en metáfora viva de consagración, protección y victoria. Lo que debía ser destrucción, se convirtió en testimonio. Durante siglos, la capilla de San Giovanni in Oleo, cerca de la Puerta Latina en Roma, marcó el lugar tradicional del milagro. Aunque pequeña y frecuentemente ignorada por los turistas, sigue siendo un lugar sagrado para muchos. Allí, en un edificio octogonal de ladrillo rojo, decorado con frescos que representan el milagro, los peregrinos oran y recuerdan que la fe puede vencer incluso al fuego. Excavaciones arqueológicas en esa zona revelaron restos de estructuras romanas del primer siglo, compatibles con lugares de ejecuciones públicas. Aunque no hay evidencia directa del milagro, los relatos constantes y antiguos, repetidos en comunidades distantes y sin contacto entre sí, otorgan credibilidad a lo sucedido. Desde la antigüedad, la historia fue transmitida oralmente por generaciones. Policarpo, discípulo directo de Juan, la contaba a sus seguidores, incluyendo a Ireneo de Lyon. Ireneo la escribió, y así pasó a los registros de la Iglesia. Aunque algunos detalles pudieron haber sido embellecidos con el tiempo, el núcleo permanece inalterado. Juan fue sumergido en aceite hirviendo y salió ileso.
En un tiempo donde muchos milagros cristianos fueron ridiculizados por autores paganos, es notable que este milagro rara vez fue cuestionado por ellos. Algunos estudiosos modernos ven en ese silencio una forma tácita de reconocimiento, o al menos de respeto, hacia lo que ocurrió. La vida de Juan, desde pescador en Galilea hasta profeta del Apocalipsis, es testimonio de una fe indestructible. No solo sobrevivió al aceite hirviendo, sobrevivió a la persecución, al destierro, al abandono. Y más aún, transformó su sufrimiento en mensaje, su exilio en revelación, su silencio en profecía. Juan no fue simplemente el apóstol que no murió. Fue el apóstol que venció al fuego. El que nos recordó que ni el aceite más hirviente puede apagar la llama que Dios enciende en el corazón de un siervo fiel.